Hola, bienvenidos de nuevo a otra edición de las visitas virtuales organizadas por la Asociación de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental. En la sesión de hoy haremos un interesante recorrido por las fuentes monumentales, algunas de ellas de nuestra ciudad. Elementos que no solo tienen un carácter monumental y artístico, sino que a lo largo de la historia han cumplido toda una serie de cometidos que van desde la utilidad pública para el abastecimiento de la población a ser elementos importantes del planeamiento urbanístico, entre otras cosas. Por tanto, puede decirse que las fuentes son un elemento común a cualquier ciudad o conjunto de poblaciones, solo que estos elementos, cuya esencia fundamentalmente utilitaria han experimentado en muchas ocasiones un espectacular desarrollo y entidad, pues tienen una diversidad de manifestaciones en las diferentes etapas de la historia. En nuestra ciudad hay muchas de ellas, de todos los tipos y formas, de todos los estilos y épocas, si bien todas ellas parten de un origen común, la necesidad de abastecimiento, y con el tiempo han ido adquiriendo un desarrollo y función completamente distinto, como puede ser el ornamental. En efecto, una fuente pública, aparte de poder presentarse bajo diferentes tipologías que van desde lo más sencillo, una taza y un surtidor, a la espectacularidad de un gran monumento arquitectónico repleto de esculturas y ornamentos, siempre tienen un elemento común, el agua que fluye de ellas, pero también una gran variedad de posibilidades en cuanto a su función y características de configuración. Roma es, por supuesto, el excelente ejemplo de la evolución y uso que han tenido las fuentes públicas y monumentales. Ya en la antigüedad, tanto en el periodo republicano como y sobre todo en el imperial, en el primer caso el Senado y su magistrado, y después los propios emperadores, promovieron la creación de fuentes monumentales que ya cumplían un doble propósito: el abastecimiento público, a la vez que la dimensión monumental recordaba a la ciudadanía el favor y munificencia de sus gobernantes, convirtiendo estos surtidores utilitarios en un elemento creador de prestigio. Por ejemplo, esta fuente, situada sobre la colina del Gianicolo de Roma, es un buen ejemplo de esto que hablamos. Un primer acueducto romano de época trajana que terminaba en una fuente y que a su vez fue reconstruida en el siglo XVII por el Papa Pablo V, de quien entonces tomó su nombre, empleándose esta Aqua Paola para la construcción, entre otras cosas, de elementos procedentes de la recientemente renovada Basílica de San Pedro, así como el Foro de Nerva, de manera que esas columnas que se incorporan en este monumento fuente proceden de la Basílica de San Pedro y algunos de los revestimientos de mármoles proceden de ese foro romano. A diferencia de la ciudad de Roma, donde todavía posible es beber en casi todas las fuentes públicas, incluidas algunas de ellas monumentales, que están especialmente dispuestas para ello, en nuestra ciudad, en Sevilla, las fuentes han tornado ese primordial propósito de abastecimiento y el poder beber de convertirse en elementos puramente ornamentales. De hecho, casi la práctica totalidad de las que hoy se conservan en nuestra ciudad ya nacieron en sus orígenes como fuentes ornamentales, salvo alguna excepción, que si acaso mantienen la función de verter agua destinada al riego o al saneamiento público. No obstante, y originalmente, en Sevilla el modelo fue parecido al romano. Desde la antigüedad, sobre todo desde el periodo romano, se configuró toda una red de abastecimiento de agua que, si bien no llegaba a todas las casas, terminaba en diferentes fuentes ubicadas en espacios públicos. Casi ninguna de ellas ha sobrevivido a nuestros días. Un ejemplo de esto es la fuente llamada del Arzobispo, que tenía su origen en un manantial que aún existe y que se localiza en el Parque de Miraflores y cuya agua, de extraordinaria calidad, era canalizada hasta el centro urbano de la ciudad de Sevilla, donde permitía no solo el riego de algunas huertas, sino que también abastecía a conventos como el de San Basilio o el Valle, algunos palacios y terminaba en uno de sus principales elementos fundamentales, que son las fuentes públicas que se instalaron en la Alameda de Hércules. Unas fuentes que constituían un elemento fundamental de este espacio público creado en el siglo XVI sobre ese entorno degradado y deprimido en todos los sentidos, pues se ubicaba
en lo que conocemos como el último reducto de ese brazo interior del río Guadalquivir que cruzaba la ciudad por el eje de la calle Amor de Dios, la calle Sierpes y por supuesto el entorno de la actual Alameda, y que en tiempos de Felipe II pues se convirtió en un espacio urbano recuperado para la ciudad. Las fuentes, hoy desaparecidas, aparecen representadas, entre otras cosas, en lienzos, como el que vemos a la izquierda, o incluso en el curiosísimo zócalo de azulejos que decora el claustro del convento de la Encarnación de Osuna, donde son visibles precisamente estas fuentes de las que hablamos. En la actualidad, la última y no poco polémica reurbanización de la Alameda de Hércules, obra de los arquitectos Elías Torres y José Antonio Martínez La Peña, incluyó de nuevo unas fuentes, aunque con un concepto estético y funcional muy distinto al que acabamos de ver en el caso de las fuentes del siglo XVII-XVIII que aparecen en los azulejos de Osuna o en los lienzos históricos. Son surtidores que nacen directamente del pavimento y que buscan refrescar el ambiente y el disfrute de los viandantes en este espacio urbano renovado y reinventado que es la Alameda de Hércules. En esta imagen volvemos a ese dibujo de la fuente del arzobispo y podemos ver las dos modalidades diferentes de las fuentes que eran abastecidas por este manantial. Por una parte, el que podríamos llamar el modelo funcional, que es el que se ve en la fotografía de arriba a la derecha, correspondiente a la fuente pública que se encontraba a las afueras de la Puerta de la Macarena y que subsistió hasta comienzos del siglo XX como abrevadero de bestias y punto de abastecimiento de la población. Esta primera modalidad, de la que casi no quedan ejemplos en la ciudad, se solía componer de un depósito cilíndrico que acumulaba el agua y que podía tener algún adorno. Este elemento es el que en algún caso podría tener alguna ornamentación, pero generalmente sin pretensiones de tipo monumental. En ese depósito se abrían los surtidores, uno que generalmente vertía a un pilar o abrevadero, como el que vemos ahí, sirviendo a las bestias, y otro servía para recoger el agua en una pileta que estaba destinada para el abasto y consumo humano. El otro modelo de fuente es el que corresponde y con el que nos va a interesar a lo largo de nuestra visita de hoy, en las fuentes que mantenían ese sentido funcional con una posición ya intramuros de la ciudad y que se les había dotado de una dimensión monumental, sobre todo en el sentido monumental de la etimología del término, recordar algo al espectador de la fuente. En este caso, casi siempre, la munificencia de algún gobernante o persona pública mediante inscripciones, emblemas o sistemas algo más complejos como puede ser un programa iconográfico. Lo que sí que parece es que la fuente urbana es una oportunidad excelente para contar algo o recordar algo a quien la ve. La que tenemos en el detalle del dibujo no se conserva en la actualidad y podremos situarla en la actual Plaza del Duque por la propia acotación que aparece en el dibujo, Baños del Duque, y parece que se componía de una taza cruciforme con al menos dos esculturas que hacían de surtidores y un elemento vertical formado por un prisma cuadrado, una cornisa y un obelisco rematado en una escultura de lo que parece ser quizá un águila. Una fuente que habría sido erigida ya en el siglo XVIII, probablemente en la intervención que se realiza en 1763 en todo lo que es la instalación de la fuente del arzobispo y su ramificación dentro de la ciudad, y que vendría a sustituir una fuente primitiva del siglo XVI de la que se tiene constancia y que seguiría las trazas de originalmente pues un arquitecto renacentista. La que a nosotros nos ocupa y que aparece en el dibujo ha sido relacionada con los pináculos en sus formas, con los pináculos que rematan tanto los ángulos del Archivo de India, cuya autoría es incierta y se debaten los especialistas en quién es el verdadero autor de ese remate, con las también de Cayetano de Acosta, que rematan los ángulos de la actual
rectorado de la universidad, que sin duda pues tiene como referencia el edificio anterior del Archivo de Indias y que tiene pues esos elementos comunes con la fuente que acabamos de ver. Poco más sabemos de esta fuente, que se retiró a comienzos del siglo XIX de la Plaza del Duque y de la que no tenemos más testimonios gráficos. Fue sustituida por otras fuentes posteriores y más modestas durante ese siglo XIX y definitivamente la plaza quedó sin fuente con la instalación del monumento actual, erigido en honor de Diego Velázquez, que desde principios del siglo XX protagoniza el espacio de la plaza. Acabamos, por tanto, de ver cuál es el modelo de fuente urbana y aquí podríamos ver pues dos ejemplos de fuentes que están fuera de Sevilla, una en Tafalla, la otra en Pamplona, de fuentes con el elemento obelisco como elemento articulador principal, para hacernos un poco una idea de cuál sería la dimensión y el aspecto que tendría esa fuente. Acabamos de ver, por tanto, cuál es el proceso de creación de algunas de las fuentes monumentales. A partir de un punto de abastecimiento, en este caso público, el hecho de la fuente como lugar al que se acude cotidianamente y como elemento también que de alguna manera no solo articula la vida cotidiana, sino también interviene articulando el espacio urbano. Otro buen ejemplo de esto que hablamos es la fuente, que si bien no está ubicada en el estrictamente espacio público, sí fue creada para activar algunas relaciones humanas desde el punto de vista monumental, como es la fuente de Mercurio del Alcázar de Sevilla. Una fuente nacida de una alberca de riego para crear un espacio monumental. Como será conocido por muchos, el agua del Alcázar llegaba a Sevilla no solo desde la fuente del arzobispo, sino también por parte de los caños de Carbona, que alimentaban pues otra parte de la ciudad y concretamente también el Alcázar. Esas conducciones partían de Alcalá de Guadaira, no de Carmona, sí que entraban por Sevilla a través de la puerta de Carmona y se conducían a través de la muralla para llegar definitivamente al Alcázar por el muro que hoy se conserva todavía de la muralla original, que en la calle Aguas pues permite incluso ver las canalizaciones de barro por las cuales se conducía el agua hasta el Alcázar. Pensad que llevar el agua al Alcázar también era un procedimiento estratégico y ese agua debía ir protegida, porque si se conseguía envenenar el agua que llegaba a donde estaba la residencia de los gobernantes, pues se podía producir problemas evidentes dentro de lo que es un atentado o cualquier ataque al gobierno de la ciudad. En este caso, el incluir las canalizaciones por dentro de la muralla, un elemento defensivo, pues justifica ese carácter estratégico claramente. Una vez llegado al Alcázar, el agua de estos caños de Carmona se almacenaba en la llamada Torre del Agua, que vemos en la fotografía en segundo plano, que no es sino un gran depósito de decantación desde el cual pues, se iba abasteciendo no solo las propias fuentes del Alcázar, sino también los estanques, los jardines y por supuesto las huertas, que son el origen de esos jardines. Ese flujo constante del agua que era remansada en ese depósito y canalizada por diferentes cañerías terminaba, entre otros lugares, en esa fuente de hoy llamada Fuente de Mercurio y originalmente alberca grande del Alcázar. Una alberca grande que servía pues también como gran depósito de agua en una posición elevada, desde la que por gravedad pues se podían regar, como digo, las huertas y también los jardines del palacio. Además, a este espacio del estanque de Mercurio, de la alberca original, se vertían también las aguas pluviales que antiguamente eran recogidas con inteligencia y a través de canalizaciones desde las cubiertas del propio Alcázar y llevadas también hasta este estanque. Por supuesto, nada que ver con el enorme caño que hoy se puede contemplar
y que es un invento del siglo XX, creado por Joaquín Romero Murube a mediados, como digo, del siglo XX, y que hoy se ha convertido pues en un espectáculo para los turistas. Un espectáculo para los turistas que no ha hecho otra cosa que, primero, desvirtuar el sentido original de este espacio, que empezaremos a comprender ahora, y aparte causar gravísimos procesos de destrucción y corrosión de algunos elementos de este contexto de gran sentido monumental y patrimonial. Aquel uso originario, completamente utilitario y procedente de un mundo en el que el carácter defensivo de los Reales Alcázares era irrenunciable, se pasa a un nuevo contexto en el que el palacio va a tener y va a residir con diferentes necesidades completamente diversas a las originales y que, lejos de convertirse tal cual en un palacio abierto a la ciudad, un palacio urbano moderno, sí que el conjunto de los Reales Alcázares, sobre todo a partir del Renacimiento, se transformó en un lugar donde no solo se materializaba un sentido monumental de la magnificencia de la corona, sino que también pretendió ser soporte para la materialización de una nueva mentalidad. La incorporación en el centro del estanque de un pedestal de piedra rematado en una taza de bronce con surtidores convirtió la alberca en una fuente ornamental, a la que además se sumaron toda una serie de esculturas que dotaron de un sentido artístico, mitológico, retórico, con un evidente contenido en consonancia con la nueva cultura simbólica del humanismo, que afectó no solo al concepto de jardín, sino también a la primitiva función agrícola que tenía este estanque, que ahora se va a convertir en una fuente de contenido mitológico. Un depósito de agua de riego que va a ser transformada en un espacio, como digo, mitológico lleno de resonancias clásicas. Esa transformación va a tener lugar entre los años 1570 y 1576, durante el reinado de Felipe II y casi coincidiendo con la presencia en la ciudad del monarca. Si bien la alberca mantendría su fin utilitario, y aún lo hace, en las cuentas conservadas en los archivos de los Reales Alcázares se conservan los pagos, primero por las obras de acondicionamiento del lugar y más tarde por las solerías, barandales, forjados, pedestales y todo lo que es el diseño de la nueva fuente, en la que intervendrían diferentes artistas como son Pedro de Arrieta, el escultor Diego de Pesquera y el forjador Juan Fernández. Unos pedestales que están rematados a su vez por esculturas que alternan su diseño. En algunos se representa un león que sostiene un escudo heráldico de castillos y leones, y el otro modelo presenta una esfera rematada en pirámide, decorada con 4 rostros de leones, apoyadas a su vez en 4 delfines que se transforman en hojas de acanto, que es ese remate que vemos a la derecha. Pero sin duda es la escultura que da nombre a la fuente y que representa al dios Mercurio la que protagoniza lo que es la fuente y el conjunto. Aquí vemos uno de los pedestales a la derecha, que originalmente estaba perforado y que vertía su chorro de agua también al centro de la fuente. Como digo, Diego de Pesquera, entre 1572 y 1575, es el que modela esta estatua y lo que es la taza inferior dedicada al dios Mercurio, que fue fundida posteriormente por el destacado artista y artillero Bartolomé Morell, conocido entre otras cosas por ser quien fundiera la escultura de bronce colosal del giraldillo que corona la torre de nuestra catedral. La simbología de la escultura es clara, se trata del dios del comercio y la prosperidad en los negocios, Mercurio, un signo evidente de la voluntad que albergaban los promotores de esta transformación, los alcaides del Alcázar, de la alberca en fuente, de significar y de casi invocar a través de la escultura de este dios la prosperidad comercial de la ciudad y de la propia corona, pues no olvidemos que se trata el Alcázar, de un palacio real. Como se sabe por la documentación, la escultura estuvo originalmente dorada a fuego, cambiando el aspecto que hoy vemos actualmente.
así como el resto de los elementos metálicos de la fuente, que también estaban dorados, ofreciendo, por tanto, un aspecto completamente distinto. Probablemente con la prevista e inminente restauración de todo este conjunto se pueda devolver ese sentido dorado original de la fuente y de todas las esculturas de bronce que la decoran. Formando parte indispensable y justo debajo de los pies de la escultura del Mercurio aparece esta pieza de bronce que en la documentación denominan urna, para nosotros la taza, y que tiene en efecto pues una forma de enorme copa de bronce cerrada con una tapa y animada por toda una serie de esculturas que la adornan. En esta fotografía no se puede apreciar muy bien todos esos detalles, porque sí que he querido traer una imagen de cómo el paso del tiempo y los agentes biológicos y ambientales afectan a la conservación de la pieza, que hacen más que necesaria una restauración. En el seno de la copa se abren 8 caños, algunos de los cuales no son originales, habiéndose practicado posteriormente al cegarse los que se abren en los mascarones y carátulas originales, que son las primitivas de la pieza. Por tanto, esa intervención también es ajena al sentido original de la pieza y altera de alguna manera su original funcionamiento. Además, nos permite ver, sobre todo en las cabezas de los pequeños niños que adornan la parte superior de esta taza, de esta copa, algunos restos del dorado original con el que estaban recubiertas todas las esculturas de bronce. Toda esa ornamentación en la que podemos destacar pues esos 4 putti, esos niños desnudos, algunos de los cuales, como digo, pues mantiene perceptible el dorado del acabado original, son figuras que resultan de extraordinaria belleza y delicada factura. Se deben, por supuesto, también a la modelación de Diego de Pesquera y a la fundición de Bartolomé Morell. Toda una ornamentación que responde a un lenguaje que formalmente adscribimos al manierismo, desarrollado durante el último tercio del siglo XVI y que a la vez es una perfecta muestra de las influencias que directamente desde Italia llegaban hasta España y más concretamente hasta Sevilla, no solo desde un punto de vista formal, que es lo evidente, sino también de la utilidad y función simbólica de este espacio utilitario convertido en fuente ornamental. Otra cuestión interesante y que se plantea en el proyecto de restauración recientemente redactado para este espacio y que arroja algunos de los datos que hemos aportado en este pequeño esbozo es que el nivel adecuado de las aguas de la alberca no es actualmente el que en el siglo XVI se concibió, puesto que se trata de un depósito de agua destinado a irrigar primero las huertas y después los jardines. El nivel evidentemente tiene que ser variable, pero quien diseñó la fuente previó que el pedestal se viese mucho más de lo que ahora las turbias aguas permiten conocer. Una turbiedad de las aguas que por otra parte cambiaría mucho si, entre otras cosas, después de la restauración, se cambiase la población actual de peces por otras especies menos lesivas, sobre todo para lo que es la salubridad y el color del agua. Además, a propósito de la redacción del proyecto de restauración, se han descubierto nuevas cuestiones sobre la fuente, como son las 4 esculturas de ninfas que adornaban igualmente la fuente, ninfas de piedra, y que el profesor Pleguezuelo ha conseguido identificar al menos una de ellas reubicada en los propios jardines del Alcázar y que con sus pechos horadados pues también conformaban un aporte de agua a ese espacio monumental de la fuente. De manera que sumando los surtidores instalados en los 22 pedestales de mármol que rodean al estanque y los chorros de agua que están en el elemento central junto con los de las ninfas, se suman un total de 38 surtidores mucho más coherentes con el lenguaje renacentista que el grosero chorrón turístico que hoy se contempla y que está previsto que se elimine después del proceso de la restauración, puesto que es un elemento falso que no solo altera lo que es el significado y la lectura de este espacio monumental, sino que es causa de deterioro y destrucción de este entorno. Ya en época posterior, adentrado el siglo XVII, el arquitecto milanés Bermondo Resta completaría el nuevo sentido de este espacio, de forma que las murallas, coronadas por almenas y merlones,
de origen islámico, se convirtieron en una pasarela horadada a modo de galería, desde la que ver y ser visto, revestida igualmente de elementos arquitectónicos del denominado orden rústico y decorada con pinturas de carácter mitológico al uso del Renacimiento, pinturas murales que por estar en la intemperie pues se perdieron originalmente y han sido restituidas progresivamente con el paso del tiempo. Completamos así un recorrido por la historia de una de las primeras fuentes monumentales de la ciudad, aunque en un ámbito no del todo público, como es el del Real Alcázar, y que es muestra de toda una serie de valores culturales, artísticos e históricos que engrandecen el patrimonio de nuestra ciudad. Alrededor de las mismas fechas que acabamos de manejar para la fuente de Mercurio del Alcázar de Sevilla, encontramos otra versión de fuente con un sentido mucho más arquitectónico de la que acabamos de ver. Se trata de la fuente monumental que hoy se conserva en el segundo patio de la Casa de los Pinelo, sede de las Reales Academias de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y de Buenas Letras de nuestra ciudad de Sevilla. Se trata de una fuente que procede del llamado Palacio o Casa de los Levíes, que hoy no ha llegado a nosotros y que se ubicaba al inicio de la calle del mismo nombre, de la calle Levíes, en el barrio de San Bartolomé. Su nombre, el de esta casa, deriva de una familia judía que tenía como apellido el de los Leví, entre cuyos miembros se encuentra Samuel Leví, tesorero que fue del rey Pedro I de Castilla. También perteneció a esta casa en épocas posteriores al destacado personaje Rodrigo de Jerez, que fue correo mayor de Castilla a finales del siglo XVI, precisamente en el momento en el que podemos fechar esta pieza, la fuente arquitectónica. Esta fotografía, tomada todavía en su lugar original, nos permite siquiera conocer el modo en que se articulaba la fuente, que aparece ya en ese momento engullida por la subida del nivel del terreno y habiendo desaparecido pues la parte de la taza de la fuente y los originales surtidores que debían abastecerla, así como el programa escultórico que originalmente debió poblarla, porque tenemos que entender que ese grupo escultórico que vemos ahí, de la Santa Ana con la Virgen, no es el que originalmente aparecería en la fuente. La principal característica de este elemento es, al menos el que se conserva en mejor estado, es, al haber perdido todo lo que es la parte acuática, es ese carácter arquitectónico. De hecho, su estructura se puede relacionar con facilidad con la propia Galería del Grutesco que acabamos de ver en el Alcázar, obra de Bermondo Resta, y con algunas fachadas monumentales del mismo momento, finales del XVI, principios del siglo XVII, incluso con retablos o espadañas de la propia ciudad de Sevilla. En efecto, este tipo de estructuras era relativamente frecuente, dado que están tomadas de los tratados de arquitectura, que siempre son el punto de partida desde el punto de vista gráfico de todas las manifestaciones arquitectónicas de estos momentos. El caso que nos ocupa es un esquema en dos niveles con un remate puliforme que en el primer piso desarrolla una estructura como de arco de triunfo en orden rústico con un frontón rectangular partido y que aloja el segundo nivel con pináculos y un lugar central articulado por estípites que rematan en forma humana. Todo eso flanqueado por unos aletones y coronado por esa aludida media naranja casetonada. Existen en Sevilla alguna que otras fuentes más de este tipo parietal, aunque veremos algunas a lo largo del capítulo de hoy, más adelante. Bien, hemos conocido dos fuentes que responden al mundo del Renacimiento, ambas situadas en un contexto ya tardío del final del siglo XVI y principios del siglo XVII. Nos toca volver la mirada ahora al mundo del barroco y conocer cómo se desenvolvió ese fenómeno artístico de las fuentes monumentales en un nuevo contexto que es el del barroco, con nuevas exigencias y nuevas necesidades desde el punto de vista artístico. Como ejemplo de esta nueva mentalidad y su materialización en el universo de las fuentes ornamentales, hemos escogido dos de ellas que hacen pareja, originales del siglo XVII y que se conservan en uso, restauradas, puestas en valor
y en el mismo lugar para el que fueron concebidas, el patio del Hospital de la Santa Caridad. Como casi todo el mundo sabe, aunque la Hermandad de la Santa Caridad es una institución que nace a finales de la Edad Media, es a partir de los años 60 del siglo XVII cuando, gracias a la personalidad del venerable don Miguel Bañara, considerado verdadero fundador de lo que hoy es la Hermandad, esta congregación de laicos adquiere no solo su idiosincrasia, que aún hoy la caracteriza, sino que en ese momento se van a promover la terminación de las obras de la actual iglesia del Señor San Jorge y especialmente el programa decorativo, así como la construcción propiamente dicha del hospital, rodeándose para ello el fundador Bañara de un extraordinario elenco de artistas, entre los que están las primeras cabezas de serie del siglo XVII en Sevilla: Murillo, Valdés Leal, Bernardo Simón de Pineda, y ya en lo que es arquitectura, la familia de los Figueroa, entre otros. Formando parte de ese nuevo edificio y dentro de un concepto de modernidad en cuanto a lo que salud e higiene se refiere, el edificio hospitalario se concibe articulado a partir de dos patios, que en realidad arquitectónicamente es un solo patio dividido por una galería abierta que de forma funcional los divide. En el centro de cada uno de esos espacios, que ventilan y proporcionan iluminación a las dependencias hospitalarias, se ubican dos puntos de abastecimiento de agua, dos fuentes que adquieren valor monumental gracias a las esculturas alegóricas que las coronan. De este modo, aparte de su función práctica primordial de saneamiento y abastecimiento, que resultan fundamentales, estas fuentes poseen un contenido, un mensaje dirigido a los usuarios y espectadores de las mismas. Cada una de ellas consta con un seno o mar de forma octogonal y construido en mármol, en cuyo centro se alza un pedestal sobre el que se dispone una pieza realizada en piedra gris que supone pues una figura, especie de capitel, entre cuyas formas carnosas surgen cabezas de peces y animales monstruosos, que es precisamente de donde brotan los surtidores de agua que alimentan las fuentes. Sobre estas piezas de mármol gris se disponen las protagonistas de este momento, dos esculturas que representan las alegorías de dos de las tres virtudes teologales: la fe a la izquierda y la caridad a la derecha. En estas dos fuentes, por tanto, se da un proceso no sólo de monumentalización y dotación de mensaje retórico por medio del arte en una fuente, sino que también se está materializando aquí un programa decorativo, ideológico, de transmisión de un mensaje no solo focalizado en una fuente, sino en este conjunto completo que es el Hospital de la Caridad en sí mismo. Ambas piezas, las de las esculturas que rematan las fuentes, aparecen fechadas en 1682 y se sabe que están ejecutadas en mármol de Carrara, siendo importadas desde Génova y traídas en barco hasta Sevilla, siendo instaladas poco después en los patios de la Santa Caridad, donde hoy se conservan. Probablemente sería el mismo hermano mayor de la Santa Caridad el que encargaría al taller, que no conocemos el nombre, en Génova de estas esculturas, para no reparar en gastos y obtener pues el mejor de los resultados en el caso del adorno y dotación de mensaje, no lo olvidemos, de estas fuentes. Como digo, no se conoce concretamente el taller que las ejecutó, pero formalmente responden a todas las características de los obradores de escultura de la ciudad de Génova durante el último tercio del siglo XVII, siendo clasificadas dentro de ese ámbito como obras de buena categoría, plenamente acordes con el espíritu del lugar donde se encuentran y en perfecta sintonía, como digo, del programa ideológico desplegado por todas las instalaciones del hospital. Las fuentes llaman la atención al espectador en dos sentidos. Por un lado, el valor simbólico de la fuente, el agua que brota de ellas, como torrente de fe y torrente de caridad, virtudes cuyo ejercicio forma parte de la propia regla de la hermandad. Y por otro lado, por ser también parte, este ejercicio de la fe y de la caridad, de la propia identidad cristiana.
Más allá de la lectura del mensaje concreto que transmiten, me interesa señalar el proceso de identificación de las formas con las ideas ciertamente abstractas y esa feliz materialización en esas esculturas. Ese proceso es convencional y desde la antigüedad clásica ya existía. De hecho, la iconografía cristiana va a tomar estos ejemplos como referentes para la creación o asimilación en algunos casos de las diferentes alegorías. Es decir, partir de una idea, de algo abstracto, como es la idea de la fe, y materializarlo en una forma, en este caso una forma escultórica, a través de una alegoría. La alegoría de la fe ya queda consolidada durante la Edad Media como una figura femenina que suele portar tres atributos: la cruz, signo evidente del cristianismo; los ojos vendados, como manifestación de que la fe es ajena a lo sensorial y racional; y un cáliz con la Eucaristía que evidencia el principal misterio de la fe católica. En el caso de la escultura de la fuente que nos ocupa, se prescinde de los dos últimos atributos, es decir, el cáliz y el velo, presentando solamente la cruz como elemento fundamental que la identifica. En la base de la escultura aparece además una figura infantil que aparece apartando de delante de su mirada parte de los pliegues de la túnica de la alegoría. Quizá pudiera ser interpretado este elemento infantil como alusivo a esa característica del misterio desvelado que es la fe para los creyentes, o por el contrario podría tratarse de un elemento completamente anecdótico y que lo que proporciona es el equilibrio a la composición. La otra escultura representa la caridad, como una matrona sentada al pie de la cruz que acoge en su seno a diferentes figuras infantiles. Esta alegoría de la caridad también queda consolidada durante el mundo medieval y se trata de un modelo tomado directamente de los romanos, concretamente de las alegorías que ya existían en ese mundo romano de la abundancia e incluso la personificación de una diosa, la diosa madre tierra, denominada Telus, tal y como aparece en numerosas manifestaciones plásticas. De hecho, en esta bellísima escultura de la caridad puede apreciarse un detalle que tiene más que ver con esos significados clásicos paganos que con los cristianos, como es el hecho de los abultados pechos en los que se marcan los pezones, puesto que esa abundancia, esa fertilidad de la que procede el modelo iconográfico de esta alegoría de la caridad o de la misericordia, frecuentemente lo que hacía era amamantar a los pequeños que tenía a su alrededor. En suma, estas dos fuentes del Hospital de la Caridad, que quizás no son espectaculares por sus dimensiones y que a veces pasan desapercibidas, son dos excelentes muestras de lo que supone el sentido barroco incorporado a las fuentes monumentales. Son esculturas que cumplen perfectamente el propósito de mover al espectador, en un sentido plenamente barroco, a la práctica de las virtudes que representan, de una forma retórica y persuasiva, propia sin duda de lo que es este mundo del universo barroco y más concretamente de la mentalidad de la Contrarreforma que preside todo el hecho decorativo del Hospital de la Santa Caridad. Sin salir del ámbito de la cultura del barroco y volviendo a nuestros reales alcázares, nuestra siguiente parada es una nueva fuente monumental, creada en tiempos del ya aludido hoy Bermondo Resta, como una de las 5 grutas con que se dotó a la Galería del Grutesco, creada a partir de un lienzo de Muralla Almohade entre 1612 y 1625. Se trata de la llamada Fuente de la Fama, situada frente al Jardín de las Damas y que responde a ese modelo que hemos visto ya en la Casa de los Pinelo, las fuentes parietales, adosadas a un muro, en las que destaca su carácter arquitectónico libresco, extraído su diseño de los tratados de arquitectura y que son muy propios del Renacimiento y el Barroco, y muy frecuentes en este tipo de jardines manieristas como el del Alcázar. Aparte de haber sido una fuente de enorme valor monumental, en este caso su propósito es el ornamental y decorativo, con la intención de animar y adornar este ámbito de paseo de los jardines. Restaurada desde hace unos años, se mantiene en funcionamiento con sus múltiples chorros y surtidores instalados por todo el piso interior, dotados de una vegetación cada vez más abundante y que vemos crecer en las diferentes fotografías que voy a ilustrar con esta fuente,
y siempre con un carácter naturalista, de integración, en este caso de la actividad humana, la arquitectura, dentro de la naturaleza transformada también por el hombre, que no es otra cosa que el jardín. Sin duda se trata de una fuente diseñada para el disfrute, el deleite y el placer. Pero la mayor singularidad que presenta, y por eso forma parte de la selección de hoy, es que se trata de una fuente musical. Todas las fuentes, o casi todas ellas, y más en un ámbito como este de los jardines, tienen una sensación auditiva, tienen en el sentido del oído un componente importante. El rumor del agua es un elemento no solo presente, sino pretendido y fundamental en una fuente. Y además, ese sonido del agua que cae desde los surtidores está dotado, en este caso, de un ingenio que precisamente aprovecha la fuerza y presión que genera la gravedad del agua, contenida en un gran depósito, para hacer funcionar un órgano hidráulico que se oculta en el interior del muro y que no necesita un organista, puesto que funciona con un rodillo dentado que acciona los diferentes tubos y hace pasar por ellos el aire ordenadamente. Aproximadamente cada 20 minutos, que es el tiempo que tarda en llenarse el tanque o cisterna, el depósito se acciona con un mecanismo que deja salir el agua con un potente torrente que alimenta los surtidores de la fuente y a la vez mueve unas poleas que hacen funcionar el órgano, abasteciéndolo de aire y constituyendo un absoluto deleite, convertido hoy en uno de los importantes atractivos de la visita a los jardines del Alcázar. Desde el punto de vista simbólico, no podemos asegurar que la figura infantil que ocupa la hornacina del primer piso sea la original, con los brazos levantados, pero sí que podemos afirmarlo de la que corona la fuente. Sin duda, una alegoría de la fama, con la trompeta, que corona y da nombre a la fuente y que le dota de ese sentido alegórico fundamental. Se trata sin duda de un elemento singular dentro de este recorrido, puesto que se trata, esta fuente musical, este órgano hidráulico del Alcázar de Sevilla, de un caso único por hoy en España. Una fuente que sigue en funcionamiento y cuyos paralelos están repartidos en los más excelentes jardines renacentistas y barrocos de toda Europa. Salimos ahora, y para terminar nuestro recorrido, del espacio, vamos a decir, privado o semipúblico, para adentrarnos en la que con hoy es considerada la más antigua de las fuentes que podemos encontrar en el viario público de la ciudad de Sevilla, la fuente de la Plaza de la Encarnación. Una fuente que tiene su origen en el año 1720, cuando se realizan unas obras de mejora en la llamada Plazuela de la Encarnación, consistentes en la colocación de un pavimento de empedrado y la instalación de la fuente que nos va a ocupar en este tramo final de nuestra visita. Una fuente que originalmente es de abastecimiento para la población. Y así la vemos en la imagen que corresponde a un detalle del plano encargado por el asistente Olavide a finales del siglo XVIII. Derribado el convento de la Encarnación y durante la invasión francesa, el solar será destinado para un primer momento a acoger un gran mercado de abastos, inaugurado el año siguiente, a 1811, y que era completamente de madera. En 1820, la fuente es desplazada desde el sector sur de la plaza hacia el centro del nuevo mercado, permaneciendo en ese lugar hasta 1948. Años después, la corrosión y el deterioro hicieron aconsejable sustituir la construcción de madera por una más sólida, que es la que ha permanecido en el conjunto completo hasta 1948, cuando se derribó una parte del mismo, coincidiendo con el proceso de ensanche de las calles Imagen y La Araña. Concretamente, entre 1833 y 1837 se construye el mercado y la fuente permanece en el patio central de ese mercado hasta, como digo, a mediados del siglo XX, 1948. Como puede verse en esta histórica fotografía, el mercado original, construido en esos años 33 y 37 del siglo XIX, abarcaba todo el rectángulo que va desde la desembocadura de la calle Puente y Pellón, que quedaría a nuestra derecha,
y terminaba en la embocadura de la calle Regina, que se vería arriba a la izquierda, y de ancho pues ocupa todo el espacio que hoy ocupa el actual mercado de la Encarnación, es decir, desde la embocadura de la calle Imagen arriba a la embocadura de la calle La Araña en la parte inferior de la fotografía. En el centro del conjunto podemos apreciar un núcleo arbolado. En el centro de ese núcleo arbolado estaría la fuente, ubicada, como digo, desde 1820. Esta fotografía, que es de las más antiguas que se conservan de la fuente de la Encarnación y que nos permite verla por primera vez en nuestro paseo, nos la coloca ubicada en ese espacio central. Vemos los árboles, vemos las cuarteladas del mercado y vemos como la fuente pues estaba en pleno funcionamiento. Es una fotografía de hacia 1920 del Archivo Serrano, conservada en el Archivo Municipal de Sevilla. En 1948, las obras de ensanche a las que hemos aludido para la apertura de la calle Imagen, tal como hoy la conocemos, provocó el derribo de la parte sur del mercado, que generaría una plaza cuadrada y un parterre redondo en cuyo centro se ubicaría la fuente, que sería desplazada de su lugar original por permanecer en el nuevo eje que iba a ser el de unión de las dos aludidas vías. Un retranqueo de la fachada del mercado que da lugar pues a la plaza que todos hemos conocido en nuestro siglo XX, pasado siglo XX y siglo XXI, los primeros años, y que nos devuelve esta imagen. Una inmensa isla en medio de una plaza que funcionó durante muchos años como la parada terminal de muchas de las líneas de autobuses urbanos, que le dieron siempre un ambiente muy característico. Un aspecto que cambió radicalmente tras la transformación del espacio en lo que hoy se contempla. Primero el recuperado mercado, bajo él el yacimiento del Antiquarium de Sevilla y encima la descomunal estructura de Metrosol Parasol. La buena noticia es que la fuente no solo ha permanecido y ha llegado hasta nuestros días, sino que ha sido restaurada recientemente y puesta en funcionamiento. Junto con la vieja iglesia de los jesuitas, hoy sede de la Hermandad del Valle y propiedad de la Universidad de Sevilla, la iglesia de la Anunciación, son la fuente y la iglesia los testigos más viejos de este controvertido espacio urbano. Esta pequeña fuente, de autor desconocido, de estilo barroco, fue realizada en mármol con una taza de planta circular en la base y en su centro un cuerpo que hace de surtidor, coronado por un remate decorado con 4 carteles, portado por otros tantos ángeles. En su parte central vemos otros elementos decorativos con máscaras zoomórficas, formas de animales, que son las que vierten los surtidores de agua sobre la taza. En la parte superior, unas cartelas nos resumen la historia de la fuente, desde su creación en 1720, recordando al monarca Felipe V como promotor del empedrado de la plaza y de la instalación de la fuente, hasta la restauración de la misma en 1861, durante el mandato del alcalde Juan José García de Vinuesa, momento en el que también se rotula con el emblema de la ciudad y el rótulo del mercado de abastos. En la actualidad, la fuente, muy recientemente restaurada, ha recuperado su esplendor y función, ya que tras la terminación de las obras de Metrosol Parasol, la fuente quedó descuidada e incluso con un aspecto hundido y degradado en el nuevo pavimento, sin funcionar y sirviendo pues prácticamente de vertedero. Afortunadamente, la restauración, que ha incluido su desmontaje y limpieza a fondo, le ha devuelto no solo su función de abastecer de agua a este espacio, sino también un papel importante en la articulación de la plaza, gracias a una nueva plataforma sobre la que se ubica y que contribuye a una lectura monumental de la misma. Aquí termina nuestro recorrido de hoy, esperando que haya sido de su agrado y a la espera de nuevos capítulos en los que poder seguir planteando paseos, hablando de fuentes, en este caso, y de patrimonio de nuestra ciudad. Muchas gracias.